Hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Reciban saludos de nuestros hermanos de Tehuacán, en la iglesia donde el Señor me ha puesto para predicar la palabra, pastorear ese pequeño rebaño. Y pues ahorita en estos momentos también están alabando el nombre del Señor, igual que nosotros. Bien, voy a pedir, hermanos, que abran por favor sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Antes de entrar a la meditación, hermanos, de esta mañana, vamos a venir en oración a nuestro Dios para que Él sea el que nos prepare, el que quite todo prejuicio que haya en nosotros y que nos haga receptores de su palabra. Vamos a orar al Señor. Bendito Dios que moras en gloria, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para alabar y glorificar tu precioso nombre. Señor, en tus manos nos abandonamos para escuchar, Señor, tu palabra, tu mensaje. Señor, me pongo en tus manos, quita toda palabra humana que pueda haber en mí, Señor, que sea yo un mensajero fiel, Señor, de tu palabra. Y Padre Celestial también, que tu Espíritu Santo nos esté predicando, Señor, a cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento y principalmente, Señor, abre nuestros corazones para que esta palabra, Padre, pueda descender, Señor, hasta nuestros corazones y poder poner en práctica esta palabra. Te agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Vamos a leer todo el capítulo 15, hermanos, del Evangelio de Lucas. Voy a leer para ustedes y ustedes siguen con su vista. Dice así la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hasta aquí la lectura, hermanos. La historia mal llamada del hijo pródigo es conocida por cristianos y no cristianos. Se han hecho películas, series infantiles, y muchos de nosotros conocemos esta historia. Algunas escenas han sido representadas por grandes artistas como Rembrandt, pero también, hermanos, es una historia que ha sido mal interpretada, porque no se ve la gran enseñanza espiritual. Lo primero que se hace al enseñarla es buscar una aplicación para nuestros días. Un ejemplo de esto es una predicación que escuchaba de un pastor muy famoso, y él decía que la parábola del hijo pródigo tiene 3 personajes. El padre, el hijo pródigo, que representa a todos los jóvenes inmaduros y rebeldes de las familias y la iglesia, y el hijo mayor, que representa a los hermanos ya viejos de las iglesias que no aceptan a los nuevos que entran. Palabras más, palabras menos. Y al final este pastor decía: yo he reprendido a estos 2 tipos de personas. Cuando escuchaba a este pastor, hermanos, se me vino una pregunta: ¿con qué personaje se está identificando él? Si dijo que ha reprendido a estos 2 tipos de hermanos, quiere decir que él no se identifica con ninguno de estos, de los 2 hijos. ¿Acaso se identifica con el padre? Esto es un ejemplo, hermanos, de lo superficial que se puede estudiar las parábolas. Las parábolas son metáforas o símiles transmitidos en forma de historia. Y para entender esta parábola, hermanos, la del hijo pródigo, es necesario contextualizar. De lo contrario, caeríamos en el error de malinterpretarla. Ahora, hermanos, para entender esta parábola es necesario que pongamos atención a las 2 primeras parábolas, ya que las 3 forman parte de una misma respuesta que da nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. En el verso 1 y el verso 2 leemos que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Vemos que las 3 parábolas, hermanos, forman parte de una misma respuesta. ¿A quién? A los escribas y a los fariseos. ¿Quiénes eran estos personajes? Los escribas eran copiadores, redactores e intérpretes de la ley. Los fariseos eran legalistas que buscaban el favor de Dios por medio de las obras de la ley. Estas personas eran los justos, entre comillas, de Israel, y odiaban a Jesucristo. Una por cuestiones políticas. Juan 11:47 y 48 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre, hablando del Señor Jesucristo, hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y en segundo lugar, por cuestiones personales. Odiaban a Cristo por cuestiones personales. Cristo siempre los estaba avergonzando. Cristo les decía sepulcros blanqueados. Cristo los llamaba hijos del diablo.
Las tres parábolas, hermanos, son la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo. Estas tres tienen un tema central: el amor de Dios sobre los pecadores. En las tres algo se pierde y algo regresa. En la de la oveja perdida se pierde una oveja de 100, en la del dracma perdido se pierde una de 10 y en la del hijo pródigo uno de 2. Y también vamos viendo, hermanos, cómo en cada una de estas el amor va creciendo, el amor de Dios va creciendo. En la primera es una parte de 100, en la segunda una de 10 y en la última una de 2. En las tres hay un gozo por aquello que regresó. Eso lo vemos en el verso 7, en el verso 10 y en el verso 23. Bien, dice el verso 1 que Cristo era amigo de pecadores. Los publicanos, hermanos, eran judíos al servicio de Roma. Eran considerados traidores. Tenemos el caso de Mateo, el caso de Zaqueo. Y con ellos una multitud de pecadores. Dentro del contexto antiguo y actual del Medio Oriente, si te sientas a comer con alguien, es señal de mucha confianza. Se reserva a amigos, familiares y gente con rangos superiores. Comer con un pecador era señal de aceptación. Por eso Cristo no pasaba los estándares de los fariseos. Pensaban que Cristo era igual que ellos, ¿no? Pero ¿cuál era el propósito que nuestro Señor Jesucristo tenía al convivir con estas personas? En Lucas 5, del verso 30 al verso 32 dice: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El propósito de Cristo, hermanos, era salvar a sus ovejas donde quiera que éstas se encontraran. Ezequiel 34:11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Y eso lo sigue haciendo hasta el día de hoy el Señor, hermanos. Vemos gente salvada de las drogas, del alcoholismo, de la inmoralidad, porque el Señor sigue yendo a buscar a sus ovejas donde quiera que éstas se encuentren. Los fariseos y los escribas no estaban haciendo esto, por el contrario, segregaban a esta clase de personas. La pregunta que hace el Señor en el verso 4 y 8 va dirigida a ellos: ¿qué hombre de vosotros o qué mujer? Cristo les hace ver que estaban dispuestos a tener más misericordia con un animal o con algo material que todo con uno de sus semejantes que estaba hecho a la imagen de Dios. Así llegamos al verso 11, donde se nos da una parábola diferente, ya con personas reales. Y en la primera frase de la parábola, hermanos, se nos menciona a los tres personajes principales. Dice el verso 11: también dijo: un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El contexto, hermanos, es un hombre rico con muchos criados. Los fariseos conocían muy bien a esta clase de personas. El hijo menor exige a su padre la parte de la herencia. Una pregunta, hermanos: ¿cuándo por lo regular se reparte una herencia? Cuando la persona muere, ¿no? Este hijo prácticamente está diciendo: Padre, para mí tú estás muerto, así que dame la parte de los bienes que me corresponde. Debemos recordar también que para ese entonces el padre de familia no era visto como lo vemos hoy. Vemos hoy, por la televisión, hermanos, a hijos rebeldes humillando a sus padres, faltándoles el respeto. En ese entonces el padre era visto como una figura de autoridad, de respeto, de honra. Cualquiera que le hablara de esa forma a su padre era digno de ser corrido de su casa, desheredado, y peor aún, el padre podría decir: ya no tengo hijo. Era una falta grave. Y la gente a su alrededor aplaudiría la decisión del padre. Pero vemos a un padre, hermanos, cediendo. Dice el final del verso 2: y les repartió los bienes. Los fariseos que escuchaban esto debieron haberse indignado. ¿Cómo que el padre va a repartir? No solo le dio al chico, al hijo menor,
lo que había pedido, dice que también le dio al mayor. Este era dueño también de una parte, y una parte todavía mayor que la del hijo menor. Recuerdan que la ley decía que el menor solo le tocaba la tercera parte de la herencia. No muchos días después, dice el verso 13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El verso 13, hermanos, nos dice que se fue lejos para vivir la vida, vivir el momento, gozando de los placeres de este mundo, sin pensar en el mañana. Y de aquí surge el título de esta parábola, pródigo, que significa despilfarrador. Si alguien tiene la urgencia de vender, hermanos, seguro venderá barato. Por eso desperdició todo este hijo pródigo, ¿no? Dice el texto que se fue lejos, no le importó su parentela, su casa, su padre, su ciudad, no quería la responsabilidad que conlleva la herencia. No es solamente, hermanos, al recibir una herencia, no era solamente recibir bienes. En ese entonces no había seguro social, no había pensiones, era la familia la que tenía que ver por todo esto. El pródigo quería irse lejos de ellos, no quería responsabilidades, menospreciaba completamente a su padre. Para él lo más importante era él mismo. Podremos decir, qué ingrato hijo, qué malvado, qué injusto. Pero la verdad, hermanos, es que estamos viendo nuestra vida reflejada aquí. Dios nos ha dado tanto y de igual forma lo hemos desperdiciado. Salmo 40, verso 5 dice: has aumentado, oh Jehová Dios, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Las bendiciones que el Señor nos ha dado, hermanos, no podríamos contarlas. La salud, el aire que respiramos, la familia que tenemos, la Biblia en tu idioma que tienes ahora en tus manos, es una bendición del Señor. Todo eso que acabo de mencionar son grandes bendiciones que el Señor nos ha dado, pero muchas veces las desperdiciamos, las cambiamos por vivir la vida. Desperdiciamos la salud al meterle alcohol, tabaco, al no cuidar nuestra alimentación. Desperdiciamos nuestra familia por el entretenimiento, por el trabajo, y desperdiciamos el tiempo que pudimos haberlo dedicado a nuestra alimentación espiritual, al orar o a leer la palabra de nuestro Dios. El pródigo no se había dado cuenta que no hay sabiduría, no hay seguridad, no hay bienestar lejos de la casa de su padre. Dice el verso 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Este joven, hermanos, no pensó en el mañana, no pensó que el dinero se iba a terminar algún día, no pensó también que su pecado le traería consecuencias. Vino una gran hambre, dice el texto. Y recordemos, hermanos, que las hambrunas son muy severas en algunos lugares. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 6, nos dice que hubo una gran hambre en los tiempos del profeta Eliseo, que mujeres tuvieron que comerse a sus propios hijos. En estos últimos siglos se tiene registro de hambrunas devastadoras que han desaparecido pueblos enteros. Una de las más recientes fue en Rusia, en los tiempos de Stalin. Hubo una gran hambre que las personas se tuvieron que comer el cuero de sus zapatos, carne podrida, inclusive basura. Este joven de antemano ya sabía que el único lugar donde había abundancia de pan era con su padre. Ahí no le iba a faltar. Pero en lugar de venir con su padre, va y se arrima a un ciudadano. Este ciudadano, que era una persona muy importante, recuerden que para entonces también la ciudadanía no era como ahora. En aquel tiempo traía muchos privilegios ser ciudadano de una ciudad. ¿Recuerdan cuando iban a azotar a Pablo? Que dijo: soy ciudadano romano, y los que le estaban azotando temieron porque no era poca cosa ser ciudadano romano. Pero a pesar de esto, el ciudadano no tuvo misericordia con este joven. En el original nos dice que se pegó a un ciudadano.
Hace unos años, hermanos, andaba en el puerto de Veracruz y pregunté a un joven por algo que vendía. Me dio el precio y bueno, le dije gracias, no estoy interesado en comprarte. Me bajó el precio y le volví a decir que no, y para no hacerla larga me fue siguiendo como una cuadra, estaba detrás de mí, cómprame algo, me rogaba que le comprara algo, ¿no? Esto era un poco vergonzoso, pero también es molesto, hermanos. De esa forma, este hijo pródigo se pegó a ese ciudadano, o sea, no lo dejaba, estaba atrás de él. Este ciudadano, con tal de deshacerse de este joven, le ofrece algo que estaría seguro que este joven hebreo iba a rechazar: cuidar cerdos. Pero tanta era el hambre del pródigo que, para sorpresa del ciudadano, el hijo pródigo acepta y lo manda a cuidar cerdos, a una pocilga, a un chiquero, o como lo conozcan ustedes. En esos tiempos, como ahora, las granjas de cerdos siempre están a las afueras de las ciudades. Tehuacán, de donde yo vengo, es muy conocido por eso. Y conforme va creciendo la urbe, las granjas cada vez las van arrimando más hacia la orilla de la ciudad. Hay colonias, hermanos, cerca del centro, donde se ve todavía restos de estas granjas, ¿no? Aún en nuestros tiempos, el que trabaja en una granja debe levantarse temprano para tomar a veces 2 rutas para poder llegar a su trabajo. Ahora imagínense en ese tiempo. Lo ideal para trabajar en un lugar así era quedarse a dormir ahí. Entonces este hijo pródigo estaba durmiendo con los cerdos. Y no eran granjas como las de ahora. Hay un abismo de diferencia entre las granjas de hoy a las de ese entonces. Recordemos que los cerdos eran considerados como los basureros de la comunidad. Inclusive había letrinas de cerdos. ¿Qué pensarían los fariseos, hermanos? ¿Cómo va a dormir con cerdos? ¿Cómo va a cuidar cerdos? Hasta nuestros días los judíos no comen cerdo, eso ustedes lo saben. Es un animal impuro para ellos, no quieren ni acercarse a este animal. La decadencia de este joven lo lleva a cuidar los cerdos, a dormir con ellos, y más bajo todavía, a desear la comida de estos cerdos. Deseaba comer las algarrobas. En otras palabras, desearía ser cerdo para poder tener algo de alimento en su estómago. Pero el ciudadano dijo: no, es para mis cerdos. Dice el texto que nadie le daba. Las algarrobas era una planta que usaban para mantener con comida a los cerdos en tiempos difíciles. Era muy dura, entonces una persona no podría comer estas plantas. Hermanos, así fue nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hablaron del Señor? Nos decían que íbamos a encontrar descanso en el Señor, que regresáramos a nuestro Padre. Y nosotros decíamos: no, mejor me voy a acercar a mi amigo, a mi gurú, al horóscopo, a las religiones, al moralismo, al alcoholismo. Pero no nos acercábamos a nuestro Padre. Y cada una de estas cosas a la que nosotros nos pegamos no nos trató nada bien. Así como este ciudadano no trató bien al hijo pródigo, estas cosas a las cuales nosotros nos acercamos tampoco nos trató bien. Los amigos te abandonaron, la religión te falló, el alcoholismo te maltrató, y podría seguir, hermano. Vemos testimonios de exalcohólicos y drogadictos, algunos con secuelas de lo mal que los trató el vicio cuando se rehusaron volver a su padre. Unos con heridas físicas, otros con heridas internas, pero conservamos algo de lo mal que nos trataron estas cosas. Verso 17 dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Esta hambre, hermanos, esta hambruna que vino, resultó ser una bendición enmascarada. Le hizo reflexionar sobre su situación y sobre lo que había dejado. Hermanos, no es la primera vez que predico sobre esta parábola. Y siempre que llegaba a esta parte, mencionaba que aquí es el momento del arrepentimiento del pródigo.
Pero si leemos, hermanos, con atención, Él solo quiere saciar el hambre que tiene, aun si esto implica llegar humillado ante el Padre. Sí, dice que ha pecado contra el cielo y contra su Padre, pero esto era lo mismo que decía Faraón para calmar la ira de Dios por alguna plaga. Y después, ya que la plaga se iba, volvía a la dureza de su corazón. El pródigo no está pensando en el dolor tan grande que le ha causado a su padre. No quiere restaurar la relación por motivo de su padre. Quiere restaurarla porque está hambriento y quiere comida. Su corazón aún sigue estando lejos de su padre y lejos de Dios. Pero aún así, hermanos, la vida de este joven en esta posilga le hizo ver lo que había dejado, una gran bendición. Se dio cuenta que verdaderamente con su padre no le faltaba nada, que había abundancia de pan con él. En cambio, él se estaba muriendo de hambre. Y más que eso, su padre era misericordioso y bueno, pero repito, se quiere acercar a él por motivos egoístas. Desea volver para ser un simple jornalero. Un jornalero era una persona contratada por día o días. Se les contrataba en la mañana y en las tardes se les pagaba. Estaba debajo de un esclavo. El esclavo tenía derechos, los jornaleros no los tenían. Les asignaban los trabajos menos importantes o los trabajos no deseados. Pero el ser esclavo, hermanos, lo haría estar cerca de su padre. Los esclavos eran propiedad del amo. El jornalero, aunque en menor rango, era una persona libre. ¿Y qué no es lo que muchos quieren el día de hoy, hermanos? Quieren las bendiciones de Dios. Se acercan a Él porque quieren el pan en abundancia del Señor. Pero al mismo tiempo quieren seguir teniendo su libertad. No quieren el compromiso de ser esclavos de Dios. Y levantándose, dice, vino a su padre. No se quedó solo en la mente del joven, llevó a cabo este plan que había trazado. Regresemos un momento con los fariseos, amantes de la ley y de la moral. ¿Qué habrán pensado hasta aquí? Bueno, si quiere regresar este hijo, aunque el padre sea demasiado bueno, el chico debe recibir castigo. Y si el padre lo perdona, aún con mucho trabajo, es difícil que vuelva a tener la misma posición que tenía antes. Eso piensa una mente legalista. Aprobación a través de las obras. Ya vimos que este joven, hermanos, vivía con los cerdos. Le faltaba el alimento. Y el verso 2 nos dice que estaba muy lejos de su familia. ¿Cómo creen que ha de haber sido el regreso para este chico? Pues ha de haber sido muy, muy difícil, ¿no? Y cuando aún estaba lejos, dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. En lugar de que el hijo corriera, es el padre el que corre. Y el original ocupa la misma palabra para corredor de maratón, o sea que salió corriendo muy, muy rápido. Los ancianos, hermanos, no corren. Una persona importante no corre. Ahora, en esos tiempos, hermanos, se usaban túnicas. Y para correr hay que levantar esas túnicas, ¿no? Imagínense a este padre corriendo por toda la casa, mostrando sus piernas, algo vergonzoso para ese tiempo. Pero no le importó porque había un gran gozo en su corazón al ver que su hijo volvía. Y se echó sobre su cuello, dice, y le besó. ¿Cómo venía este joven? Venía completamente sucio, venía maloliente, venía hambriento. Con la historia que ya tenía, hermanos, más en la situación en la que va regresando, sería humillado por el pueblo. La gente de ese entonces y en esa cultura actuaban así. ¿Recuerdan cuando Eliseo iba caminando y le comenzaron a gritar, sube calvo, sube calvo, sube calvo? ¿Cuántos eran las personas que se burlaban de él? No sabemos, pero han de haber sido bastantes los que se burlaban de él. Dice que cuando oró Eliseo, descendieron unas osas y mataron a 42 jóvenes que se burlaban del profeta. Entonces, hermanos, si veían a este hijo regresando en estas condiciones, no dude que una turba de gente se lanzaría sobre él para humillarle, para insultarle y tal vez para golpearle. El padre corre, hermanos, sí, por ver a su hijo que volvía, pero también para cubrirle de su vergüenza.
Ahora el que estaba quedando en vergüenza era el padre con esa acción de correr y enseñar parte de sus piernas. Pero eso no le importó al padre, hermanos. Dice que lo abrazó y lo besó. Qué cuadro tan hermoso vemos aquí, hermanos. No vemos en la Biblia que Dios actúe deprisa. Casi siempre nos enseña paciencia. Que tenemos alguna petición, el Señor nos enseña paciencia, paciencia. Pero vemos en esta parábola, hermanos, al Padre que representa a Dios corriendo deprisa para salvar a su Hijo. Y es que nuestro Dios, hermanos, es grande, es misericordioso. Como dijo Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios está más pronto para salvarnos que nosotros para pecar. Y dice el verso 22, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron, dice, a regocijarse. El mensaje que el joven había preparado, hermanos, era: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Pero el padre lo interrumpe, no lo deja continuar y dice a sus siervos que lo vistan, que le pongan anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo, seguramente, hermanos, es el sello del hogar. Hasta el día de hoy hay muchos pueblos que firman documentos importantes con el sello del anillo de la familia, o sea que es señal de autoridad. Los esclavos van descalzos, los hijos llevan sandalias. Ahora ya no es el hijo pródigo, es el padre pródigo. Es él el que está gastando mucho. En estos días, hermanos, se habla mucho de pedir perdón. Pero perdón va más allá de simples palabras. Son hechos, son acciones. No es simple palabrería para quedar bien. El padre no le tiene que decir literalmente que había perdonado a su hijo. Él está actuando, demostrando el verdadero perdón. Lo está restaurando nuevamente al lugar que tenía y tal vez más. La gente ya no puede acusar a este hijo pródigo porque su padre lo está reconociendo como su hijo, y quien se meta con ese hijo se está metiendo con el padre. ¿Y qué no es eso mismo lo que hizo Dios con nosotros, hermanos, por medio de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo? Nosotros teníamos que sufrir la vergüenza de nuestro pecado en esa cruz. Nosotros teníamos que ser insultados, teníamos que ser lastimados justamente por nuestro pecado. Pero el Padre mostró su gran amor enviando a su Hijo para salvarnos de esa vergüenza y llevarla por nosotros. Es la historia del Edén. Adán y Eva, desnudos por el pecado, el Señor tiene que sacrificar a un animal para darle a ellos túnicas de pieles y así cubrir su desnudez, su vergüenza. Nuestro texto dice que el Padre le da su mejor vestido. ¿Y cuál es el mejor vestido, hermanos? Pues los que Él usaba. El Padre le estaba dando sus vestiduras, hermosas, caras y limpias. Y el pródigo le estaba dando toda su suciedad, su culpa, su vergüenza. He aquí un claro ejemplo de la doctrina de la imputación. Nosotros le dimos al Señor nuestras vestiduras sucias y el Señor nos da sus vestiduras hermosas y limpias, santas. Este hijo pródigo se quería presentar ante su padre con su mejor propuesta, su mejor argumento. Tal vez pensó, si le digo que me haga jornalero, tal vez me perdone. Y esto no es otra cosa que obras. Y ante Dios no funcionan las obras, sino la gracia. El hijo pródigo ni siquiera pudo terminar el discurso que había pensado. Es interrumpido por la gracia de su padre. Creo, hermanos, que en ese momento fue la verdadera conversión de este hijo. Su primer deseo de volver es porque quería saciar una necesidad, tenía hambre. Pero al ver el amor de su padre, su misericordia, su bondad, pudo darse cuenta que lo que en verdad había perdido no era la provisión material, era a su padre.
Fue ahí cuando se dio cuenta del gran dolor que le había ocasionado, y creo que fue así, hermanos, porque primero tiene que obrar la gracia de Dios en nosotros para poder nosotros acercarnos a Él. Su idea de trabajar como jornalero era para ganarse el favor de su padre, pero ahora iba a trabajar más porque ahora era consciente del amor de su padre. Los cristianos, hermanos, no trabajamos por ganarnos el favor de Dios. Ese ya nos los dio por gracia el Señor. Pero ahora, ¿cómo no hemos de trabajar por un Dios clemente, bueno y misericordioso? ¿Cómo no trabajar por aquel que nos ha mostrado su salvación? Todo esto, hermanos, trae gozo y alegría, porque el Padre ha recibido con paz al pródigo. En otras palabras, le ha perdonado. Recuerdo, hermanos, que antes al evangelizar tratábamos de sacar una decisión en las personas, y cuando esta persona aceptaba o creía en Cristo, decíamos: gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y la idea que queríamos transmitir era que el motivo del gozo era porque el pecador arrepentido aceptó a Cristo, o porque se había arrepentido. Por eso hay gozo en el cielo. Pero no, hermanos, el gozo que hay en el cielo, la fiesta que hay allá en la gloria, es por el Padre que ha tenido misericordia de un pecador. Lo ha salvado y lo ha recibido como hijo. Para Él es la fiesta, no para nosotros. Cuando entremos al cielo nos vamos a unir a esa fiesta. Celebraremos por una eternidad a aquel que tuvo misericordia de nosotros. Daremos gloria a su bendito nombre. Y termina esta frase con una verdad sobre el pródigo: muerto era y ha revivido. Lejos del Padre, hermanos, solo hay muerte. Cuando nos trajo hacia Él, cuando Dios nos trajo hacia Él, verdaderamente comenzamos a vivir. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero hay un tercer personaje en esta historia, hermanos: el hijo mayor. ¿Dónde estaba este hijo mayor cuando su hermano pequeño le estaba faltando el respeto a su padre? ¿Dónde estaba este hijo mayor cuando su hermano se estaba yendo, llevándose las cosas que su padre con trabajo había adquirido? ¿Estaba este hermano mayor cuidando de su hermano menor? ¿No era él el que tenía la autoridad después de su padre? Algunos han tomado como ejemplo al hijo mayor. Yo escuché un estudio, nos dieron hace tiempo un estudio acerca de que seamos como el hijo mayor, que siempre estuvo con su padre. Pero, hermanos, es que este hermano mayor, este hijo mayor, estaba igual de perdido que su hermano menor. Dice el verso 25: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Este hijo mayor, hermanos, era un legalista como los escribas y los fariseos. A pesar de que estaba en la casa, su corazón estaba lejos de ahí. Estaba en el campo, en los negocios, en lo material, al grado que ni sabía lo que estaba pasando en su propia casa. Cuando se entera del motivo, en vez de alegrarse, correr a abrazar a su hermano, llorar con él como lo hizo José con sus hermanos, se enojó y no quería entrar a la casa. Está en desacuerdo con algo que su padre está haciendo. Si por él fuera, el hijo menor debería de alejarse hasta que juntara todo lo que el padre le había dado y lo devolviera. Hasta entonces, él podría aceptar a su hermano menor. Según la tradición, hermanos, en cada fiesta, el hijo mayor fungía como jefe de meseros. Tenía que estar sirviendo en ese momento, pero está fuera de la casa haciendo un berrinche. Y esto lo está haciendo a la vista de todos, ya que el padre dice que tuvo que salir para rogarle. Le está haciendo pasar al padre una vergüenza también, como su hermano menor hizo tiempo atrás.
En el verso 29, en palabras del hijo mayor, prácticamente el Señor está expresando lo que había en el corazón de los escribas y los fariseos. Dice, Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Este hermano mayor, hermanos, reclama como si tuviera derecho. Le echa en cara al padre todos los años que había trabajado para él, que nunca, según él, le había desobedecido. ¿Y esto era real, hermanos? ¿En verdad había sido un hijo perfecto? Claro que no. No tenía amor para con su hermano. Lo llama tu hijo. Y probablemente inventa cosas de su hermano al decir que había gastado los bienes con rameras, ya que no tenía un verdadero conocimiento sobre en qué se había gastado el dinero su hermano. No sabía ni siquiera que su hermano había regresado, ¿no? Y después dice, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Y este hermano mayor tiene el mismo corazón de su hermano menor. No le importa a su padre, no le importa a su hermano, solo le importa a él. Sí, exigió un cabrito, pero para celebrar con sus amigos, no con su padre. Al igual que su hermano menor, su corazón estaba lejos de su padre, aunque estuviera cerca, aunque estuviera ahí en su casa. Pregunto, hermanos, ¿no bastaba para él ser hijo de su padre? Y aprendamos de esto, ¿no basta para nosotros ser hijos de Dios? ¿O queremos algo más porque el simple hecho de ser hijos de Dios no nos llena? Que nunca pase, hermanos, por nuestra mente creer que necesitamos algo más para estar plenos en el Señor. Cristo es suficiente, no necesitamos nada más. Otra cosa que debemos notar es que en verdad nunca le había dado nada el Padre. Dice el verso 12, y repartió los bienes. Él ya tenía su herencia, le fue dada al igual que su hermano. Y según la ley, al hermano mayor le tocaba más que al menor. Tal vez no podía hacer uso de ella porque su padre aún vivía, pero si pudiera usarla, la despilfarraría al igual que su hermano. A esto responde el padre en el verso 31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No le está echando en cara lo que ya le había dado. Al contrario, hermanos, le responde con amor. Volvamos con los fariseos que estaban escuchando esta parábola. Estos fariseos, hermanos, esperaban obtener cosas por su buen comportamiento. Cristo les está diciendo, todas mis cosas son suyas. Ellos tenían la ley de Dios que otros pueblos no tenían. Dios les había dado profetas, Dios les había dado un Salvador, pero para ellos esto no era suficiente. Querían un pago por lo bien que se habían portado, por cumplir la ley. Ellos no entendían esto, hermanos. El verso 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta historia, hermanos, no tiene desenlace. Nos deja con la pregunta, ¿y qué pasó después? Algunos escritores han sugerido este final, que mientras estaban en esta discusión el padre y el hijo mayor, tomó un palo y mató a su padre. Porque al final fue lo que hicieron los escribas y los fariseos con el Señor Jesucristo. Pero creo que más que preocuparnos por el desenlace de esta historia, hermanos, termina de esa manera para dejarnos reflexionando y preocuparnos por el desenlace de nuestra historia. Pregúntate, ¿con cuál de los hijos te identificas? Si te has alejado, has tenido una vida de pecado, de miseria, de inmoralidad, no importa cuán vergonzosa sea tu historia, ven a Él, ven a Cristo, ven a tu Padre que te está esperando. Ahora, si has estado en la iglesia, pero tu corazón no ha sido regenerado, por el contrario, se ha endurecido y se ha vuelto al legalismo como el de los escribas y de los fariseos, ven a Él, que tu Padre te espera y te ruega que entres al gozo de su salvación. Este es el día, amado hermano y amigo que escuchas. No sabemos si viviremos mañana. No sabemos si viviremos cuando salgamos de aquí.
Y en estos días esta frase ha tomado fuerza. Por eso es necesario que vengas hoy, así como estás sucio del pecado, ven así al Señor, que Él promete que tendrá de ti misericordia, te recibirá como hijo y por fin esa relación de enemistad que tenías con tu Padre que es Dios, quedará restaurada. Que así sea, hermanos, que el Señor les bendiga.